En la clase pasada vimos la definición de razón simple. Vimos que si teníamos tres puntos en un espacio afín, A por A, un espacio vectorial V y una función que asigna pares en A, vectores en V. Si tenemos tres puntos colineales, es decir, que pertenecían a una misma recta los tres, ¿vale? Es simplemente una variedad lineal de dimensión 1. Entonces podríamos definir siempre que al menos dos de ellos fueran diferentes y para eso hemos escogido a sub 1 y a sub 2. Si a sub 1 y a sub 2 son diferentes, podemos definir la razón simple de A1, A2 y A3 como el escalar R tal que el vector A1, A3 es R por el vector A1, A2. Esa le llamamos razón simple. Y bueno, aparte de algunas cosas como que no está definido si A1 es distinto a A2, pues si A3 es A2, esa razón simple es 1. Y si A1 es igual a A3, esa razón simple es 0. Eso es bastante claro de la definición. Y vimos una proposición que dice que si uno tiene dos puntos distintos, A2 y A3, y A1 es un punto en la recta que está definida por esos dos puntos A2 y A3, que tiene coordenadas baricéntricas alfa y beta en el sistema de referencia dado por A2 y A3, cosa que podemos eh, tener porque si A2 es distinto de A3, entonces son linealmente independientes y forman un sistema de coordenadas baricéntricas. Y entonces, si A1 en esa recta tiene coordenadas alfa y beta, entonces la razón simple de A1, A2 y A3 es menos alfa sobre beta. Eso lo demostramos y vimos un corolario de esta proposición que dice que en el caso en el que este cuerpo de escalares son los números reales, A sub 1 pertenece al segmento A2 a 3, es decir, está ubicado entre los puntos A2 y A3, en el medio de los puntos, digamos. Sí, solamente si la razón simple de estos tres puntos es menor que cero. Y eso lo hicimos recurriendo a un ejemplo que habíamos visto en la clase anterior sobre cómo ubicar puntos sobre una recta en relación a dos puntos que forman un sistema de referencia baricéntrico mirando sus coordenadas. Entonces, bueno, vimos un ejemplo y con eso hemos terminado la clase pasada. Hoy, recordando que en esta proposición y este corolario, vamos a ver un par de resultados de geometría en el espacio afín. Comenzamos con el teorema y ya predeterminado en centímetros, no sé por qué no lo tengo ahora. Eh, sobre geometría en el espacio estándar, digamos. Geometría en espacios afines. Entonces, comenzamos con el siguiente teorema. Teorema conocido como el teorema de Menelao. Voy a tener que hacer algunos dibujos, así que voy a cambiar a la vista cuadriculada. Digamos que lo dice el teorema de Menelao. Dice que si tenemos tres puntos A0, A1 y A2,
tres puntos linealmente independientes en un espacio afín con un espacio vectorial asociado V y tenemos además tres puntos B0, B1 y B2 y tres puntos 0, B1, B2. Estos puntos están sobre las rectas determinadas por estos tres puntos A0, A1 y A2. Puntos pertenecen respectivamente a las rectas determinadas por los puntos A1, A2, A0, A2 y A0, A1. Los puntos están sobre la misma recta, están alineados, son distintos de los otros tres puntos, es decir, de A0, A1 y A2. Con estas hipótesis tengo la siguiente conclusión. Tengo que la razón simple de 0 a 1 a 2 por la razón simple de 1 a 2 simple de B2 a 0 a 1. Producto de estas tres razones simples da como resultado 1. Bajo estas condiciones. Entonces, ¿cuál es la situación? Vamos a hacer un dibujo para mirar bien. A ver, decía, ¿cuál es la situación? Tengo a 0, a 1 y a 2, que son tres puntos linealmente independientes. A 0, a 1 y a 2 son linealmente independientes. Eso significa una excelente oportunidad para preguntarle a alguien. Iba por el número 6, que es Cristian Calle. Calle, no está Calle. Pasamos al siguiente. El siguiente es el número 7, y es Gantuña. Gantuña. Sí, Gantuña, exacto. Tampoco. Ah, 14 personas apenas. Son como 7. A ver, Jordán Casame.
Aló, ¿están escuchando? Sí, profe. Decirle que no. Decirle que solamente me está escuchando una persona. Es que, profe, creo que no están en clase porque tenían una prueba antes y por eso no están bastantes Ah, personas. ya. Oh, bien. Eso mejor pregunto después. Ah, ¿verdad que examen sí contestó? A ver, es que no he hecho ninguna pregunta todavía. Pero no importa, voy a preguntar luego. Si había una prueba antes, entonces, y no hay mucha gente, y hay gente que está en esa prueba y no ha podido conectarse, creo que lo mejor es que pregunte luego. Lo más justo. Bueno, el asunto es que estos tres puntos, A1, A2 y A3, son linealmente independientes. Como son linealmente independientes, los vectores que van, explico la función phi, los vectores que van de A1 a 2 y de A1 a A3 son linealmente independientes. Y eso quiere decir que estos tres puntos no están sobre la misma línea, sino que forman un triángulo, forman un vértice de un triángulo. Entonces, por acá me están diciendo que tengo puntos B0, B1 y B2 situados sobre las rectas determinadas por estos tres puntos A1, A2 y A3. Yo voy a dibujar las rectas determinadas por los tres puntos. Primero, tengo la recta que pasa por A1 y A2 y A3. A2 y A3. Esto bien, de manera que la pase con el que debe pasar. Después tenemos recta, quedó bien. Una recta que pasa por un resto de colores diferentes para diferenciarla. Obviamente, la redundancia. La recta A1, A2 pasa por estos puntos A1 y A2. Más o menos esta recta. Y tengo una recta que pasa por los puntos A2 y A3. Vamos a ponerla de otro color. Vamos a ver. Naranja, amarillo. Aquí tenemos un color azul. Pasado. Pasado por acá. Poco. Y ahí está. Rectas. Y fíjense, tenemos además tres puntos que están alineados. Son los puntos B0, B1 y B2. Y B0 está sobre la recta determinada por A1 a 2. B1 está ubicado sobre la recta determinada por A0 a 2. Y B2 está ubicado en la recta determinada por A0 a 1. Entonces, vamos a hacer una cosa. Lanzamos una recta, ponela en verde.
que interseca, esto no es una recta precisamente, que interseca estas tres rectas simultáneamente. Eso por supuesto es posible. Sí, porque tenemos esta recta en verde que interseca las rectas determinadas por A1 a 2. Por A1 a 2, A2 a 3 y A1 a 3. Aquí tenemos los puntos de intersección. Entonces, B sub 0 está sobre recta A1 a 2. Este punto de B sub 0. Claro, B sub 0. Después tenemos B sub 1, que, fíjense, está en la recta A0 a 2. Recta A0 y A1 a 2, 3. 0 a 1. A0 a 1 y a 2. Con, digamos, a 1, a 0, porque acá, digamos, está a 2. Todo se me pasó cuando hice el dibujo, que era 0 a 1 a 2 y no a 1 a 2 a 3. Bien, entonces, sobre recta A1 a 0, tengo B0. Sobre la recta A2 a 0, tengo, es decir, B1 está acá. Y sobre la recta A1 a 2, he definido, tengo a, pero, sobre A1 a 2, y tenía B2. Sí, ahora llamaba a estos puntos diferentes que tengo que enviar los nombres de estos puntos. Sobre A1 a 0 tenía B2 y sobre A1 a 2 tenía B0. Sí. Esa es la situación. Tengo mis tres puntos a 0, a 1, a 2, las rectas que ellos determinan, y tengo los puntos B0, B1, B2 colineales, y cada uno sobre una de las rectas determinadas por dos de los otros tres puntos. Esta es la situación. ¿Cómo demostramos que los productos de estas tres razones afines, B0 la razón afín de B0 a 1 a 2 por la razón afín de B1 a 2 a 0, por la razón afín de B2 a 0 a 1 es igual a 1? Primero, eh, notamos que con estos tres puntos a 0, a 1 y a 2, hemos especificado que son linealmente independientes. Estos son linealmente independientes. Ellos forman un sistema de referencia baricéntrico. Referencia, entonces, dado que forman un sistema de referencia baricéntrico, podemos mirar las coordenadas de B0, B1 y B2.
las coordenadas en este sistema son de ese tipo. Eh, Cero, alfa cero, beta cero. Ejemplo que vimos hace un par de clases, no teníamos tres puntos así. Eh, Fíjense, por acá tenemos tengo que B0 tiene un 0 en la primera coordenada. B1 tiene coordenadas del tipo alfa 1, 0, beta 1 y B2 tiene coordenadas baricéntricas del tipo alfa 2, beta 2, 0. Claro, el motivo de eso es que B0 está entre A1 y A2. Está en la recta determinada por A1 y A2. B1 está en la recta determinada por A0 y A2. Y B2 está en la recta determinada por A1 y A0. Por eso las coordenadas, en el primer caso, la primera es 0, en el segundo la segunda es 0 y en el tercero la tercera es 0. Eso viene déjame ver si, de este ejemplo. Y fíjense, ya tres puntos en un sistema de coordenadas baricéntrico. Y por ejemplo, en el caso de la recta, a ver, no, perdón, sobre la recta que une, por ejemplo, P2 con P0, yo creo que no lo... em, tenemos esta recta, no P2 con P1, X0 era la primera coordenada. em, X0 está entre 0 y 1. X0 es menor que 0. De este lado de la recta con una P2 con P1, la coordenada de X0 era justamente 0. Y el otro lado era mayor que 0, mayor o igual que 0. Justo sobre la recta que unía a P2 con P1, esa coordenada era 0. Por eso esas coordenadas tienen esta forma. Ahora, por, vamos a la proposición que vimos en la clase anterior. La proposición de la clase anterior dice, la última proposición de la clase anterior, dice que si tenemos dos puntos distintos y tenemos un punto que está en la recta determinada por esos dos puntos y tiene coordenadas baricéntricas alfa y beta en el sistema dado por esos dos puntos, entonces la eh, razón simple de esos tres puntos, A1, A2 y A3, era menos el cociente de esas coordenadas baricéntricas.
Eso significa que para B sub 0 está en la recta determinada por A1, A2 y está en el segmento eh, realmente no importa, pero en el sistema dado por ejemplo, A1 y A2, B0 tiene coordenadas alfa 0, B0. Quiere decir, entonces, por la proposición 1 de clase anterior, eso quiere decir que la razón simple de B0, B0, A1 y A2 es el cociente con signo menos de las coordenadas baricéntricas de B0 en el sistema dado por A1, A2. Esos son alfa 0 de 0 menos alfa 0 dividido para B0. Y lo mismo pasa con los otros dos puntos. La razón simple de B1, dice B1 está sobre la recta dada por los puntos A0 y A2. Entonces tengo la razón simple de B1, 2 a 0. Es menos el cociente de las coordenadas baricéntricas de B2 sobre el sistema dado por A2 y A0. Esas coordenadas son B1 y alfa 1. Y lo mismo pasa con los puntos B2 a 0 a 1. B2 está sobre la recta determinada por A1 y A0. Eh, A0 y A1. Y sobre esa recta, dados los puntos A1 y A0, sus coordenadas baricéntricas con respecto al sistema formado por esos dos puntos son alfa 2 y beta 2. Entonces, de acuerdo con la proposición 1 de la clase anterior, la razón simple de estos tres puntos es menos alfa 2 sobre beta 2. Entonces, miramos que resulta, al hacer el producto de estas tres razones simples, tenemos beta 0, la razón simple de B0 a 1 a 2, por la razón simple de B1 a 2 a 0, por la razón simple de B2 a 0 a 1. Acá tenemos signo negativo, estamos multiplicando tres factores, cada uno con signo negativo. En el numerador tenemos alfa 0, beta 1, alfa 2. Y en el denominador tenemos beta 0, alfa 1, beta 2. Nosotros lo que queremos ver es que ese producto es 1. Estamos teniendo más bien este cociente. ¿Cómo hacemos para saber que ese cociente da exactamente menos 1 y que con este signo menos el producto de las tres razones simples es 1? Bueno, fíjense que nosotros hemos visto lo siguiente. Aquí tengo las coordenadas baricéntricas de estos tres puntos, B0, B1 y B2, sobre el sistema formado por los puntos A1, A2 y B0. Entonces, yo formo la matriz. Vimos la matriz. Y las columnas son las coordenadas baricéntricas de B0, B1 y B2 sobre el sistema A0, A1, A2. Es decir, en la primera fila pongo A0, en la primera columna pongo las coordenadas de B0, 0, alfa 0 y beta 0. En la segunda columna pongo las coordenadas de B1, es decir, A1, 0
y beta 1. Y en la tercera columna pongo las coordenadas de B2. 2, beta 2 y C. Voy a llamar a esta matriz A. Resulta que la primera columna de A mayúscula. Digo directamente. En realidad tengo la columna J de A. La podemos escribir usando la notación que habíamos establecido. Esta es vector formado por las coordenadas baricéntricas de B sub J menos 1 en el sistema A2 por A0, A1, A2. Esa es la matriz A. Bien, resulta que estos tres vectores son eh, linealmente dependientes. Tres vectores. Digo por el cual yo estoy usando la independencia lineal de estas tres cosas. Porque nosotros vimos que el determinante de A, el determinante de una matriz, digamos, tamaño 3 por 3, es distinto de 0 si son las coordenadas de puntos linealmente independientes. Pero los puntos B0, B1 y B2 son puntos colineales, por lo tanto no son linealmente independientes. Entonces, este determinante es 0 porque B0, B1 y B2 son colineales. Es decir, no están en una misma recta, porque no tengo que decir, porque parece que estuviera diciendo cosas equivalentes. Son colineales y por tanto son linealmente dependientes. Y cuando eso pasa, la matriz formada por, tengo n puntos linealmente dependientes, la matriz formada por las columnas, y cuyas columnas son las coordenadas de esos puntos en un sistema baricéntrico de n puntos, de 0. Calculamos el determinante de A, que es alfa 0, beta 1 por alfa 2, alfa 1, beta 2, beta 0. Y como esto es 0, pues tenemos que paso, a ver, aquí tengo dividido esto para beta 0, alfa 1, beta 2. Entonces paso alfa 0, beta 1, beta 2 al otro lado. Tengo que menos alfa 0. Ya quiero dividir por beta 0, alfa 1, beta 2. Entonces tengo que de aquí alfa 0, beta 1, alfa 2 dividido para alfa 1, beta 2 por beta 0 es igual a 1, que es justamente lo que yo quería. Quería demostrar. ¿No?
1. Aló. Bueno, fíjense, posiblemente se pregunten pues, de qué utilidad nos resulta este teorema. Esto queda como algo importante. Este teorema tiene un corolario con mensaje este teorema decía, tiene una consecuencia interesante. Es el siguiente que lo Pongamos que el cuerpo de escalares, el espacio vectorial, estamos trabajando, es R. Entonces, con la notación del teorema anterior, el teorema anterior, es imposible que tengamos de 0 en el segmento A1 a 2, B1 en el segmento A2 a 0, B3, B3 no, este sería B2, y B2 en el segmento A0 a 1. Acá, B2, B0 y B1. En este dibujo que estamos haciendo acá, podemos observar que esta recta verde corta dos lados del triángulo. De manera que esta recta, si una recta corta dos puntos del triángulo, de manera que pueda cortar el tercero. Y eso es justamente lo que está diciendo este corolario. Acá lo estamos observando. Si una recta dada por tres puntos de este mismo tipo, por ejemplo, el lado amarillo y el lado amarillo y el lado azul, ya a la recta naranja en algún punto, pero ya no sería en el lado del triángulo. Pero sí, a ver, aquí estamos viendo con amarillo y naranja. Si tengo una recta que corta estos dos lados, el naranja y el azul, entonces no va a cortar al lado amarillo, va a cortar a la recta amarilla. Pero esa es una observación que hacemos acá. Este está diciendo que esa es simplemente una demostración formal, digamos. Es teorema la proposición 1 de la clase anterior. Dario dice, si yo estoy trabajando con escalares reales, entonces A1 pertenece al segmento A2 a 3.
en lo que A1, 2 y 3 son puntos alineados. A1 pertenece al segmento 2 a 3, es decir, está en medio de 2 y a 3. Y solamente así su razón simple es menor que 0. Eso dice ese corolario. Y el teorema de Menelao dice que estas tres razones simples deben tener como resultado, deben dar 1 como resultado cuando se. Pero si yo tuviera eh, estos tres puntos dentro de los segmentos, yo tuviera B0 en el segmento A1 a 2 y tuviera a B1 en el segmento A2 a 0, tuviera a B2 en el segmento A0 a 1, estas tres razones simples tendrían que ser negativas. Tanto su producto tendría que ser un número negativo, pero estoy teniendo un número positivo. Entonces, no es posible, dado que esas tres raíces, dado que esas tres razones simples tienen que dar 1, no es posible que las tres, tiene que haber dos negativas y una positiva para que podamos tener como resultado positivo. Entonces, este corolario es consecuencia de dos cosas. Tenemos esta consecuencia del corolario de la proposición 1 de la clase pasada y del teorema de Menelao. Y el argumento que les acabo de comentar, se los dejo como ejercicio. Ejercicio, escribir. Pero ya vieron cómo va la cosa. El problema dice que la razón simple de estos, el producto de estas tres razones simples tiene que ser positivo. Y el corolario nos dice que para que estos puntos estén situados donde queremos que estén, los segmentos donde queremos que estén, esas tres razones simples tienen que ser negativas. Que sean negativas y que su producto sea positivo. Bueno, luego tenemos un teorema, llamado teorema 2. Disculpe. Digo, En la demostración anterior, cuando pusimos la razón de B1 a 2 a 0, pusimos igual a menos beta sub 1 sobre alfa sub 1. Y eso sí, podemos, o sea, podemos cambiar el orden siempre, o sea, invertirle, porque en los demás pusimos arriba alfa y abajo beta. sí, sí. Bueno, en este caso lo necesitamos para la demostración. A ver, ¿cuál era? B1 a 2 a 0, ¿no? Sí, sí, profesor. Sí, aquí estamos tomando las coordenadas de B1 con respecto al sistema A2 a 0. En el sistema A2 a 0 cambia el orden de las coordenadas. Coordenadas de B1 en A2 a 0. El orden en que ponemos los sistemas de referencia es importante. Entonces, en el sistema A2 a 0, las coordenadas de B1 son beta 1 y alfa 1. En el sistema A0 a 2, las coordenadas son alfa 1, beta 1. Ahí cambiaría la razón simple, ya no sería menos beta 1 sobre alfa 1, sino menos alfa 1 sobre beta 1.
Ya, profe, gracias. ¿Sí? Ok, nada. Pero justamente para poder utilizar este determinante teníamos que tener esta no como alfa 1, no la razón simple de B1 a 0 a 2, sino la razón simple de B1 a 2 a 0. Eso, vamos a un orden diferente. A ver, decía entonces que íbamos a enunciar y demostrar segundo teorema. Teorema, enumerarlo como teorema 2, el llamado teorema de Seba. Que dice que si tenemos tres puntos linealmente independientes, A0, A1 y A2, serían A sub 0, A1, A2, tres puntos linealmente independientes, pues con espacio fin, linealmente. Es un espacio afín con espacio vectorial asociado a V de dimensión 2. A1 y A2. Tenemos un punto P en nuestro espacio afín diferente de estos tres puntos que hemos mencionado anteriormente. 0 a 2 designamos por E sub I. Vamos E sub I con esto y pudiendo tomar los valores de 0, 1 o 2. Ya vamos un poco como B sub I a la intersección donde se intersecan la recta dada por los puntos P ahí, es decir, P1, donde se interseca la recta dada por el segmento P1 con la recta dada por los otros dos puntos. Por puntos, digamos, acá. J distinto de I. ¿No? Con estas condiciones, la notación tenemos que el producto de estas tres razones, de estas tres razones simples, es menos 1. Me olvidé de compartir sin querer. Son las 12 exactamente. Vamos a hacer una pausa de unos 5 minutos antes de continuar con la demostración. Antes de empezar la demostración. 12 y 5, seguimos. Bien, continuamos. Ya
pasó el momento de descanso. Entonces, veamos por qué este resultado. Pero fíjense, supongamos que, bueno, que es lo que tenemos acá, antes de comenzar exactamente con la demostración. Para aclarar un poco, fíjense que P0 es el punto donde se intersecan intersección de la recta dada por P y ahí. Entonces, en realidad es esta recta. Déjame escribir la recta P más el espacio generado por este vector con la recta, llamar esto 0. Sí, con la recta dada por los puntos A1 y A2. Es decir, la recta A1 más el espacio generado por este vector. Después tengo B1, y la intersección de la recta L1, digamos, P más el espacio generado PA1 con recta, este sería A0, por ejemplo, más el espacio generado por A0A2. Luego tengo B sub 2, que es la intersección recta L sub 2, que pasa por P, va con la dirección del espacio generado por PA2 y recta A2 más el espacio generado 0, son los otros dos, 0 más la recta generada, más espacio generado por el vector A1 a 0. Luego, los tres puntos B0, B1 y B2. Ok, A0, 1 y A2 son linealmente independientes. Forman un sistema de coordenadas baricéntricas, entonces yo puedo encontrar las coordenadas, o puedo decir que P tiene ciertas coordenadas en ese sistema. Sea sean alfa, beta, gamma, las coordenadas P en el sistema excéntrico dado por los puntos A0, A1 y A2. Entonces, usando la definición de coordenada baricéntrica, tenemos que en el sistema A0, A1, A2, B0 tiene coordenadas, simplemente un cálculo prácticamente directo. Tiene coordenadas 0, beta sobre 1 menos alfa, gamma sobre 1 menos alfa. Fíjense, estoy dividiendo por 1 menos alfa. Y luego ustedes pueden
y preguntarse o algo en lo que puede interesarse, es por qué 1 menos alfa es distinto de 0. Porque la coordenada eh, alfa no es 1. Si alfa es 1, entonces beta y gamma tienen que ser 0 los dos. ¿Qué pasa en ese caso con P? Que esto tiene que ser distinto de 0. Es sencillo, pero es un buen ejercicio. ¿Por qué alfa de 1? Eso lo dejo como ejercicio. De acá, fíjense que B0 tiene coordenadas en el sistema dado por A1 y A2, A beta sobre 1 menos alfa y gamma sobre 1 menos alfa. Entonces, de acá, nosotros tenemos que la razón simple de B0 A1 A2 es menos gamma sobre 1 menos alfa, beta sobre 1 menos alfa, dividido sobre gamma sobre 1 menos alfa. Entonces, eso es beta sobre gamma. B1 tiene coordenadas, de nuevo, usando la definición de coordenadas, coordenadas baricéntricas, que B1 tiene coordenadas en el sistema A0, A1, A2, alfa sobre 1 menos beta, 0 y gamma sobre 1 menos beta. Entonces, en el sistema dado por A1, por A0 y A2, beta 1 tiene coordenadas alfa sobre 1 menos beta y gamma sobre 1 menos beta, sobre esa recta. Eso quiere decir que la razón simple de, y acá hay que tener atención porque es exactamente lo que pasaba en la demostración del teorema de Menelao. Yo voy a cambiar el orden en el que tomo la razón simple. No estoy tomando la razón simple de B1 a 2 a 0, sino la razón simple de B1, perdón, de B1 a 0 a 2, sino la razón simple de B1 a 2 a 0. Entonces ahora no tomo las coordenadas en el sistema dado por A0 a 2, sino en el sistema dado por A2 a 0. Cambia el orden de las coordenadas. Tengo que las coordenadas en este caso, en el sistema A2 a 0, son gamma sobre 1 menos beta y alfa sobre 1 menos beta. Entonces divido de manera acorde gamma sobre 1 menos beta sobre alfa sobre 1 menos beta. Entonces, de esta manera, la razón simple de los puntos B1 a 2 a 0 es menos gamma sobre alfa. Y finalmente, B2 tiene coordenadas que también pueden verificar fácilmente recurriendo a la definición. Alfa sobre 1 menos gamma, beta sobre 1 menos gamma y 0. Por cierto, tanto acá como en las coordenadas de B1, uno puede preguntarse la misma cosa. ¿Por qué 1 menos beta es distinto de 0? Es decir, ¿por qué beta es distinto de 1? Si beta es igual a 1, entonces alfa y gamma tienen que ser 0. ¿Y qué es lo que pasa ahí con beta? Pero solo respóndanlo para alfa, porque responder una sola vez ya es suficiente. ¿Qué pasa cuando una de las coordenadas baricéntricas es 1? Que si P es distinto de A1, A0 y A2, eso no puede ser. No puede ser que una de ellas sea 1. Entonces B2 tiene coordenadas alfa sobre 1 menos gamma, beta sobre 1 menos gamma 0, de donde entonces la razón simple de B2 a 0 a 1 es menos alfa sobre beta. Si hacemos el producto de las tres, el producto de B0, razón simple de B0 a 1 a 2, por razón simple de B1 a 2 a 0, no tiene el cambio del orden, por B2
a 0 a 1. Entonces, esto es menos beta, gamma, alfa sobre gamma, alfa, beta. Eso es exactamente menos 1. ¿Pregunta? Bueno, una duda. No, profe. Nadie. Muy bien. Entonces, para finalizar, vamos a hablar de la orientación de un espacio afín real y de semiespacios. Analizar digamos, el segmento del curso dedicado a la geometría de los espacios afines y las variedades. Ahora, orientación en un espacio afín real. Supongamos que tenemos un espacio vectorial de dimensión n sobre r. Digamos que ese espacio lo llamamos B. Sería V, un espacio vectorial real n-dimensional. Y supongamos que en ese espacio tenemos dos bases. Tenemos una base que llamamos base 1, dada por unos vectores, digamos, V1 hasta Vn, y una base que podemos llamar la base 2, formada por ciertos vectores, su 1 hasta su n. Entonces, yo puedo tomar los vectores en la base 2 y escribirlos, escribir sus vectores de coordenadas sobre la base B1. Esta matriz era la matriz de transición de la base B2 a la base B1. Ah, sí. Recuerden que la columna J-ésima es el vector de coordenadas de U sub J sobre la base B1. Por supuesto, estas coordenadas son reales, ¿no? Este vector en Rn. Entonces, yo puedo calcular, estoy escribiendo, ¿sí? Así que estoy ensayando usar una
mayor grosor de pluma. Me parece que de repente se lee mejor cuando se imprime, pero también ocupa más espacio. Quiero ver qué tal resulta. Así que estaba usando menos, ¿no? Bueno, en fin, entonces tengo la matriz de cambio de base, cuyas columnas son justamente los vectores de la base ahora en las coordenadas, vectores de coordenadas, los vectores en la base B2 sobre la base B1. Yo a eso le puedo calcular el determinante, la matriz A. Y yo digo que si el determinante de esta matriz es positivo, entonces decimos que las dos bases B1 y B2 tienen la misma orientación. Tienen la misma orientación. Si no, diremos que B1 y B2 tienen orientaciones opuestas. Que tienen orientaciones opuestas. Aquí es importante el orden en el que están los vectores dentro de la base. Por ejemplo, vemos estas dos bases. Son la misma base, pero ordenadas de manera diferente. Fíjense en Rn. Voy a tomar la base estándar, base canónica que en ocasiones la hemos denotado como C, con el orden estándar además. La base canónica. Pero ahora, tomen ustedes una base, vamos a llamarla B1, que esencialmente es la misma base canónica, pero intercambiamos dos ejes de posición. Yo tomo E1, E3, E2. Y fíjense el determinante de, voy a poner otro paréntesis, sabemos lo que significa esto. E1, E2, E3. Fíjense, tiene determinante 1. Cuando yo escribo ahora de coordenadas de los vectores de la base B1 sobre la base canónica, ¿qué es lo que tengo? Este es U1. La base canónica es el mismo S1. Y sub 2 escrito sobre la base canónica, ya este 1 acá no va. Es el mismo E sub 2 y E sub 3. E sub 3. Por eso es la base canónica. Y entonces, ya tengo esto. Y entonces yo ahora tengo que calcular el determinante de esta matriz. E1, E3, E2. Y acá estoy intercambiando el lugar de las dos últimas columnas. Y eso me cambia el signo. Menos 1. Entonces podemos ver que B1 y
base canónica tienen diferente orientación. Lo mismo pasa si uno cambia el orden, si uno cambia el signo de alguno de los vectores. Lo llamemos a esto B sub 2. Pueden verificar que este B sub 2 sigue siendo una base ordenada de R3. Base ordenada de R3 y obviamente el determinante de la matriz que tiene esos tres vectores como columna es -1. Y esta también tiene diferente orientación que la base canónica. Tienen diferente orientación. Otra base, por ejemplo, B3. Con que B3 es la base formada por los vectores. Ahora hago otro cambio. Tomé B1 y volví a intercambiar de lugar dos columnas. Eso cambia el signo del determinante. Y el determinante de la matriz que tiene estos tres vectores como columna es 1. Restablecí la orientación de la base canónica. B3 y C tienen igual orientación. Si yo multiplico cualquier vector, digamos, cualquier vector de la base canónica, por supuesto, por algún real positivo. Ahora es la base formada por E1, alfa al cuadrado por E sub 2 y E sub 3. Alfa es distinto de 0. Alfa cuadrado precisamente porque quiero que sea positivo. De acá tengo que el determinante de la matriz, cuyas columnas son estos tres vectores, es alfa cuadrado, esto es positivo. Y entonces, pues B4 y C tienen la misma orientación. Cosa que no va a pasar si ahora multiplico cualquier vector de la base canónica por un número negativo. Con rotaciones, por ejemplo. Es una cosa que se ve mejor. Por este ejemplo. Una cosa que se ve mejor en R2. Fácil verlas ahí. Fíjense, aquí tenemos nuestra base canónica dada por los vectores E sub 1 y E sub 2. Entonces, si yo roto cualquiera de estos dos vectores, la rotación tendría que utilizar la matriz de rotación. Seguramente vieron de dónde viene la matriz de rotación. Fíjense acá, tenemos la matriz A sub teta. Sería la matriz seno teta, menos coseno teta. Aquí tengo menos seno teta. Coseno teta. Ustedes pueden comprobar si ahora toman una base, que la pueden llamar B sub teta, formada por los vectores sub teta E1, y esto lo que hace es rotar el vector E1. A ver, teníamos
en sentido positivo. Ahí está. No recuerdo porque depende de dónde ponga el signo menos. La rotación va a ser en sentido positivo o negativo. Caso. X coseno zeta. Que era positivo. En realidad eso no importa mucho. Esta es la base canónica rotada θ radianes, en sentido positivo. Pero ustedes pueden tener, digamos, base tilde, vamos a llamarlo. Por ejemplo, es E1 menos E2. Entonces, podemos observar que el determinante de la matriz formada por estos dos vectores es menos 1. Obviamente, estas dos bases tienen orientaciones diferentes. Y pueden ver que si rotan esta base B tilde, llamar B tilde θ, esto para todo θ, B tilde θ y B θ tienen orientaciones diferentes. No debes sacar la cuenta. Entonces, una cosa que tiene la orientación es que de un espacio vectorial en dos grupos no fija una orientación. Tiene las que tienen la misma orientación que la base que fijamos y las que tienen orientación diferente a la base que fijamos. Entonces, llega el ejemplo. Pero definimos la siguiente relación. Dos bases B y C están relacionadas. B, llamarla C, lo estoy usando para la base canónica. B y B techo. Están relacionadas, sí y solo sí. Tienen igual orientación. Entonces, esta relación es de equivalencia. Eso es algo que ustedes pueden demostrar. Que tener la misma orientación es una relación de equivalencia. Bien. Entonces, eh, digamos que escoger una base nos da una orientación del espacio que vamos a llamar positiva. Entonces, escogemos una base digamos B.
el espacio vectorial V da una orientación al este espacio vectorial. Y a eso lo llamamos orientar el espacio. Orientar el espacio V. Porque la orientación de B la escogemos como positiva. Positiva y la contraria como negativa. Por ejemplo, cuando utilizamos la regla de la mano derecha, estamos orientando R3. Estamos escogiendo como positiva. Estamos escogiendo ahí como positiva. La orientación dada por la base canónica E1, E2, E3. Y justo en ese orden. Si cambiamos el orden, ya estamos usando otra cosa. Hacemos un cambio de orden solo. ¿Ok? Hay ejemplos de cómo orientar un espacio y bases que contienen, bases que comparten la misma orientación, etc. Entonces, vamos a decir que un automorfismo del espacio vectorial en sí mismo preserva o conserva la orientación, preserva la orientación si yo le aplico este automorfismo a una base que tiene una orientación determinada. Entonces, las imágenes, forman una base, que forman una base de la misma orientación. Sí, toda base, llamarla B, vectores E1 hasta E sub n, se tienen que E1, pero aquí estaba pensando en la base canónica. Tiene que F E1 hasta F de Vn, que por supuesto es también una base de V, tiene la misma orientación que B. Si por el contrario, eso no ocurre, acá en casos contrarios. Caso contrario, pues decimos que F invierte la orientación. ¿Sí? Invierte la orientación. Por ejemplo, y continuando, por supuesto, en R3. Uno la puede dar mostrando cuál es el efecto de la transformación sobre los vectores de una base. Entonces vamos a escoger la base canónica, que es
muy sencilla de manejar. Entonces, consideramos, por supuesto, en R3 la base canónica en el orden. Cuando uno habla de la base canónica, el orden es justamente E1, E2, E3, porque si uno altera ese orden, entonces el vector de coordenadas de un vector V ya no es el mismo vector. Debemos decir que esa ya no es la base. Si la base canónica estamos implicando que es en el orden usual, que siempre lo usamos en ese orden. Bueno, si en R3 damos la base canónica y definimos, se define una función f, una transformación lineal f, que va de R3 en R3, tal que f de E sub 1 es el vector 1, 0, 1, por ejemplo. F de E sub 2, el vector 2, 1, 0. Y f de E sub 3 es el vector 3. Estos tres vectores conforman las imágenes de E1, E2 y E3, quiero decir, conforman una base de R3. Y eso lo podemos ver simplemente calculando el determinante de la matriz formada por ellos tres. Tengo 1, 0, 1, 0 y 1, 2, 3. El determinante de esta matriz es el determinante de la matriz 1, 2, 0, 3, más el determinante de la matriz 2, 1, 1, 2. Este determinante es 3 y este determinante es 4 menos 1. De 3 también está 6. Entonces fíjense que estos tres vectores son linealmente independientes y además forman una base que tiene la misma orientación. La podemos llamarla f de c. Tiene la misma orientación. Ahora esto será buena idea, pero en todo caso, la base formada por los vectores 1, 0, 1, 2, 1, 0 y 1, 2, 3. Tiene igual orientación que la base canónica. Y entonces, F es un automorfismo que preserva orientación. Claro, aquí habría que chequear algunas otras cosas. Por ejemplo, que F es en efecto un automorfismo, es decir, un isomorfismo de R3 en R3. Pero fíjense que el hecho de que F lleve una base de R3, una base de R3 ya nos está diciendo que es una transformación lineal biyectiva, es decir, eh, entonces por ese lado, pues, eh, veamos ahora otra función. F, digamos que lleva ahora en lugar de llevar la base canónica en estos tres vectores, vamos a cambiar el signo a una componente de uno de ellos. Veamos que ahora definimos una función, vamos a llamarla h más bien, que ya lo estamos usando. R3 en R3, que lleva E sub 1, F llevaba E sub 1 en 1, 0, 1. Ahora yo voy a llevar E sub 1 en 1, 0 menos 1.
y los otros dos vectores los voy a dejar igual. 1, 0, menos 1. G de E sub 2 es 1, 0. Y G de E sub 3 es 1, 2, 3. Igual, tal cual. Para E2 y E3, tal cual como estaba, tal cual como lo que hacía ahí. Entonces, observamos que ahora si calculamos el determinante de estas tres, de la matriz formada por estas tres columnas. Esto es el determinante de el menor 1, 2, 0, 3. Pero ahora, no, ya aquí, subir porque me va a dar 0. Y si me da 0, pues, esto no es linealmente independiente, no es una base. Necesito que sea una base. Tendría que ser 1, 0, menos 1. Y lo puedo cambiar a 2, 2, 3. Así me funciona. He puesto aquí 2, 1, 0. 3, 5. De 1, 2, 3 acá pongo 2. Entonces tengo que esto es el determinante de la matriz 2 por 2, 1, 2, 0, 3, menos el determinante de la matriz 2 por 2, 2, 2, 1, 2. Entonces acá tenemos del lado 3 y por este lado tenemos 4 menos 2. Que es entonces 2. Si no me bastaba cambiar el signo de uno solo para 4, 6, ok. Ahora sí, tengo 3 acá y a esto le estoy restando 6. Esto es menos 3. Evidentemente esto es distinto de 0, pero es menor que 0. Entonces, esta función g me está llevando la base canónica en una base canónica, en una base, perdón, distinta a la base canónica, tal que si yo tomo los vectores de esa base como columnas de una matriz, el determinante de esa matriz es negativo. Entonces G invierte la orientación de R3. Ahí tenemos ejemplo. ¿Qué tiene esto que ver con los espacios afines? Por supuesto, si nosotros escogemos una base del espacio vectorial asociado a un espacio afín, estamos orientando el espacio. Orientar el espacio afín a E es simplemente escoger una base para el espacio vectorial U. Y orientar una variedad lineal es escoger una base para la dirección. Orientar la variedad CF es escoger una base para F, que es la dirección de la variedad. Pues una base de F y eso nos da la dirección del subespacio que da la dirección de la variedad y eso nos da una dirección, una orientación para la variedad. Quería hablar ahora de
semiespacios, pero que no nos queda mucho rato de clase, ¿no? Que no me va a dar tiempo. De todas maneras, creo que en estos 8 minutos algo se puede adelantar. Profe, una consulta. Cuando dice Bien, orientar el espacio afín a E es escoger una base para B, ¿no sería una base para E? sí. Eh, que aquí no va. Listo. Es mejor usado en vez de, creo que en un lado. Entonces, como decía, vamos a hablar ahora de semiespacios. Entonces, fíjense, tenemos un espacio afín real a V. Esto lo que quiere decir es que V es un espacio vectorial cuyos escalares son los números reales de dimensión n. Entonces, ahí un hiperplano, como sabemos, es una variedad de dimensión n-1. Por ejemplo, en R4, variedad de dimensión 3 es un hiperplano. En realidad, nos interesa más hablar de eh, planos, digamos, en el espacio. Justamente por la analogía con los planos es que hablamos de hiperplanos. Entonces, supongamos que, imagínense un plano en R3. Ese plano va a cortar R3 en dos zonas. Entonces, digamos, si uno está, una hormiga, que está ahí, parada uno de los dos lados del plano, el plano hacia arriba de uno sería hacia arriba del plano y el otro lado sería hacia abajo del plano. Entonces, ese plano corta R3 en dos conjuntos disjuntos, arriba del plano y abajo del plano. Los hiperplanos hacen exactamente lo mismo. Yo tengo un espacio de dimensión n, entonces un hiperplano, que es una variedad de dimensión n-1, va a cortar ese espacio en dos conjuntos que son disjuntos. Hacia arriba del hiperplano, digamos, y hacia abajo del hiperplano. Un hiperplano o hiperplano, decimos un hiperplano en general, divide a nuestro conjunto A de la siguiente forma. En dos conjuntos disjuntos de la siguiente manera. ¿Sí? En A menos H, es decir, en A sin considerar H, sin tomar en cuenta H, esto de H, se considera la relación. Es decir, que dos puntos P y Q están relacionados. Sí, solamente sí, el segmento definido por esos dos puntos no corta H. Entonces, es evidente que esta relación satisface la reflexividad y satisface la
la simetría. Si B es igual a Q, entonces ese segmento es un punto, un segmento degenerado. Entonces, si yo estoy considerando puntos que están en el complemento de H, ¿sí? Ese punto, por supuesto, no va a intersecar H. La reflexividad es directa. La simetría, es si el segmento recorrido en una dirección no corta H para recorrer en otra dirección, tampoco. Entonces, la reflexividad y simetría de esta relación son directas. Esto vamos a dejarlo como ejercicio. Ahora, para la transitividad, queremos verificar la transitividad. Para eso, es conveniente mirar esta relación de otra forma. Supongamos que recordemos lo siguiente. Bueno, voy a dejar la transitividad para la próxima clase. Pero me metería más allá de esta clase, pero bueno, unos 15 minutos o algo así. Me voy a tomar unos 15 minutos para hablar del concepto de semiespacio y luego sí empezamos con transformaciones afines o afinidades. Quiero dedicarle a eso la semana. Bien, entonces ya será hasta el miércoles. Podré también entregarles esta semana las calificaciones del examen. Hasta luego, que tengan una buena tarde. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego, profe, Hasta luego. gracias. Hasta luego.